En el año 2009 ocurrió un hecho que conmocionó a todo Japón. El joven Kenzo Nakamura pidió un préstamo a uno de los bancos de $120,000 para salvar su negocio de gasolina. El crédito fue aprobado, pero con un grave error, que en vez de prestarle $120,000, le prestaron 20 millones. El joven, en vez de reconocer el error del banco, cogió esos 12 millones de dólares y huyó hacia la isla Honshu, allí en Japón, y empezó a gastar el dinero que había pedido para salvar su gasolinera en carros, casas, muebles, acciones. Luego el banco se da cuenta de este grave error que había cometido este joven, y ellos mismos en la administración y emiten una orden de captura para este joven. Lo encuentran y él no sabía que esta falta de honestidad a la gran suma de dinero podía ser condenado a pena de muerte. Allí toman al joven, lo llevan hacia la capital de Japón. Estaba toda la prensa, todos los organismos allí mirando a este joven con desprecio. Entra el juez y comienza el juicio. Pero ante tal realidad, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué trae como resultado a tu vida que reconozcas tus pecados y te arrepientas? ¿Qué trae como resultado un cambio de actitud ante las malas decisiones que tomas a diario? Transcurría el año 31 y Jesús había comenzado su ministerio y se dirigía a Jerusalén. Por eso te estoy invitando hoy a estudiar una de las historias más fabulosas del Nuevo Testamento. Una de las historias donde hay un hombre sumamente rico, pero con una necesidad tan grande, y esta necesidad quizás tú también la tengas hoy. Por eso te estoy invitando a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Lucas, capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Y todo comienza cuando Jesús entra a Jericó. Y leo para ti el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo 19, que nos dice: y entrando Jesús pasó por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Esta nueva Jericó había sido construida por el Imperio Romano, a solo 2 kilómetros de aquella que había sido destruida por Josué. A pocas millas se encontraba el río Jordán. Muchas caravanas, al dirigirse a Jerusalén, pasaban por allí. Y esto hacía a Jericó una ciudad próspera, una ciudad sumamente codiciada, ya que había muchos sacerdotes que vivían allí. Y por esta razón también se habían mudado muchos publicanos. Pero ahora era un centro de recaudación y de derechos de aduana, que lo convertía en una residencia. Y la Biblia allí nos da 2 características principales de Zaqueo. Y la primera característica que nos da de Zaqueo es que era jefe de los publicanos. Era jefe de todos aquellos que recogían impuestos. Y esto lo hacía convertirse en el principal líder económico de aquel lugar. A costa de estos impuestos, Zaqueo se había enriquecido grandemente. Pero la segunda característica que encontramos es que era rico. Había adquirido su riqueza extorsionando a muchos de sus propios colegas, de sus propios vecinos, y los soldados romanos le servían como perro guardián para ir a cobrar aquellos impuestos. Zaqueo se había enriquecido
cobrando más de lo que debía de cobrar. Pero a pesar de todo esto, Zaqueo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Zaqueo había escuchado el llamado al arrepentimiento por parte de Juan el Bautista. Cerca de allí se encontraba el río Jordán y muchos de aquellos recaudadores de impuestos se habían bautizado, y parte del llamado de Juan el Bautista que le había hecho era solamente a cobrar lo que debía de cobrar. Pero pasa algo. Pero, ¿qué necesitas hacer para ver a Jesús? Y cuando vamos a leer allí el verso 3 al verso 6, nos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y lo recibió gozoso. La Biblia nos dice que Zaqueo no podía ver a Jesús, pero Zaqueo no podía ver a Jesús no porque era pequeño, sino porque había una gran multitud que le impedía ver a Jesús. Pero si buscamos en el mismo libro de Lucas, encontramos que siempre Jesús iba rodeado de una gran multitud. Y si buscamos allí, vemos al joven paralítico, que fue llevado por 4 amigos y tuvieron que romper el techo. Si vemos al ciego Bartimeo, tuvo que gritar y gritar varias veces: Hijo de David, ten misericordia de mí, para que Jesús lo escuchara. Si vemos también la mujer del flujo de sangre, que llevaba 12 años sufriendo por esta enfermedad, una gran multitud le impedía llegar a Jesús. Y te pregunto, ¿qué multitud te impide ver a Jesús? Quiero decirte que aunque la multitud te impida ver a Cristo, la multitud no impedirá que Cristo te vea a ti. En realidad, no es el hombre quien busca a Dios, sino es Dios quien busca al hombre para proporcionarle un encuentro de paz. Es Dios quien se desvive por llamar la atención de cada ser humano para tocarlo con su gracia. Y continúa diciendo que Jesús llegó a aquel lugar y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que me hospede en tu casa. Y me maravilla cómo dice aquí que Zaqueo descendió a presa y lo recibió gozoso, porque Zaqueo descubrió que la salvación había llegado a su casa. Y cuando tú ves que la salvación llega a tu casa, la debes de recibir gozoso. Y vemos que sucede algo en el verso 7 y dice: viendo esto, todos murmuraban diciendo: había entrado a posar con un hombre pecador. Alguien de la multitud reconoce a Zaqueo y ahora murmuran literalmente, refunfuñaban contra Jesús por haber posado en casa de un hombre pecador. Un hombre que según ellos no merecían ni tenía derecho a la salvación. Pero ¿qué pasa cuando tienes frente a frente a aquel que es el único que puede otorgarte la salvación? ¿Qué pasa? ¿Eso te hace reconocer tus pecados o esto te hace refugiarte aún más en ellos? Vamos a leer el verso 8, del 8 al 10, para ver qué pasa cuando tienes frente a frente a la salvación, cuando tienes frente a frente a Jesús. Y dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, puesto en pie, dijo que iba a devolver 4 veces aquello que había robado. Y Jesús dijo unas palabras que hizo retumbar todo aquello y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y termina diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era tú y yo. Pero quiero decirte que si tú decides reconocer tus pecados y arrepentirte, trae salvación no solamente para ti, sino también para tu familia. La gracia de Dios no solo llega a una persona, sino también a todos los que le rodean. Cuando decides y te das cuenta que has fallado y te arrepientes, no solo la gracia y la salvación tienes, sino que también llega a tu familia. En el capítulo 2 de Lucas dice que estaba Simeón en el templo y toma al niño Jesús en sus brazos y le dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, porque hoy mis ojos han visto la salvación. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. La salvación no es una doctrina, la salvación no es una religión, la salvación se encuentra a la diestra del Padre, la salvación se llama Jesús. La señora Guay escribió, y leo: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Reconocer tus pecados y arrepentirte trae salvación no solamente para ti, sino también para tu familia. Al comenzar el juicio, le toman juramento a Kenzo Nakamura, con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, porque sabía que esto que había hecho lo podía conllevar a la muerte. Se tiró al piso llorando, allí con el alma destrozado ante todos los fiscales, los jueces, parte de la televisión, y dijo que este dinero lo había invertido, que había engañado a su madre y todo estaba, que si le daban la oportunidad de vender todo, le iba a devolver el dinero al banco y aún con más de los intereses que le habían dado. Toda la audiencia salió a deliberar. Todo quedó en silencio, esperando el momento. Cuando entraron, tomaron la decisión de condenarlo a 5 años si devolvía todo aquello que se había robado. Pero reconocerlo, lo que había hecho, lo libró de la muerte y del sufrimiento de su familia. Te pregunto, ¿escogiste la salvación? Jesús hace posible esto. Cada persona que reconoce la condición de pecador, cada persona que decide ir a los pies de Jesús, ha decidido por el único que puede otorgársela. Satanás siempre está tratando de arrebatar, castigar, destruir. Jesús dio su sangre por ti. Es una batalla entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. El enemigo siempre ha querido tomar el trono que pertenece a Cristo. Él decidió quitarse sus vestiduras santas y hacerse semejante a ti para darte esperanza, salvación y vida eterna y librarte
del pecado. Cristo derramó su sangre en la cruz, en esa cruz del Calvario, para darte salvación y vida eterna. Reconocer tus pecados y arrepentirte no solamente traen salvación para ti, sino también para tu familia. Quiero decirte que cuando con humildad decides reconocer tus pecados, decides reconocer tus faltas, experimentas una gracia transformadora. El arrepentimiento no solo pudo cambiar la vida de Zaqueo, sino también la de su familia. Cuando tú decides arrepentirte, dices que abres una puerta para aquellos que te rodean. Y te pregunto, ¿hay pecados que necesitas confesar? ¿Hay relaciones rotas que necesitas restaurar? El arrepentimiento no solamente trae salvación para ti, sino también para tu familia. No sé dónde has puesto tu confianza. No sé dónde has puesto tus ojos. No sé dónde has puesto tu vida. Quizás hoy te sientas hundido en el pecado. Quizás la multitud de tus problemas no te dejan ver a Jesús. Pero quiero decirte en esta hora que aunque no puedas ver a Jesús a través de la multitud de tus problemas, Jesús sí te puede ver a ti a través de la multitud. El mismo Jesús que decidió darle la salvación a Zaqueo está dispuesto a dártela a ti. Y quiero preguntarte una última cosa. ¿Estás dispuesto a aceptar hoy la salvación que te ofrece Jesús? ¿Sabes por qué? Porque solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Decide hoy por Jesús, decide hacer como Zaqueo, reconocer tus pecados y arrepentirte para obtener la salvación. Jesús hace posible todo esto. ¿Estás dispuesto hoy a aceptar a Jesús? ¿Estás dispuesto hoy a reconocer tus pecados? Si estás dispuesto a hacer esto hoy, quiero decirte que la salvación ha llegado a tu casa.